buenos días a los que están aquí presentes y a los que están viéndonos a través de los medios. También buenos días, les damos la bienvenida. Les invitamos a que los que están aquí y los que están viéndonos en los medios pues puedan beneficiar a sus amistades, hagan un share, compartan esta transmisión para que otros también puedan ser edificados y que puedan recibir la enseñanza esta mañana. Yo quiero hoy compartir de algo que he titulado ¿Cómo prevalecer en tiempos de crisis? Y sí, yo sé que hoy es el domingo que es el de la entrada triunfal, pero estamos cumpliendo un año de estar viviendo en casi todo el mundo todos los efectos que se produjeron por esta pandemia. O sea, hace un año fue que se cerraron los negocios y inclusive las congregaciones, por lo menos en esta nación, no podíamos congregarnos por un tiempo, exactamente hace un año, en marzo del año pasado. Y se vio a través de estos últimos meses una serie de cambios sociales a causa de esta pandemia. Esta generación nunca vio algo como lo que nos ha tocado vivir a nosotros en estos últimos meses. Hemos tenido que usar mascarillas, como aquí los que estamos presentes, cuando vamos a casi todos los lugares públicos, lo hacemos. Nos hemos acostumbrado a utilizar el gel y lavarnos las manos más de lo usual, más de lo que estábamos acostumbrados, y no es que seamos discípulos de Juan, pero así es ahora la situación. Nos lavamos las manos, utilizar guantes, una serie de cosas que en el pasado nosotros no teníamos que hacer, y lógicamente este distanciamiento social en donde todavía en casi todos los lugares no puede haber eventos masivos. Todavía no se han abierto ese tipo de actividades. Por lo tanto, yo quiero hablar, después de un año de esta situación, de cómo nosotros podemos y debemos vivir y prevalecer en medio de una situación como la que estamos viviendo, y no sabemos por cuántos meses más tendremos que estar viviendo todavía. El primer punto del que te quiero hablar es que todos necesitamos prudencia. Ser prudentes es lo indicado en una situación de crisis. Cada crisis requiere una medida de prudencia de acuerdo a la situación que se está viviendo. Por ejemplo, Salomón escribe en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, él dice: el prudente ve el mal, ve la crisis, ve la situación, el prudente ve la pandemia, dice, y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, la prudencia tiene que ver con el realizar lo que es adecuado en el momento preciso. Otra vez, ser prudente es hacer lo correcto en el momento preciso. Una cosa puede ser prudente en ese momento y hacer lo mismo en otras circunstancias, y en otro momento puede ser imprudente. Por lo tanto, la prudencia tiene que ver con el accionar correcto, con las obras y las acciones correctas que se requieren para esa situación en específico. Y aquí nosotros hemos visto que ha habido dos extremos. En ninguno de los dos se encuentra la prudencia. En un extremo encontramos a personas que se llenaron de temor, y se llenaron tanto de temor que ellos decidieron no salir para nada de sus casas. Se quedaron en casa, se encerraron, se alejaron de toda actividad, ningún tipo de actividad social. Dejaron de ir a cualquier sitio donde hubiera personas, incluyendo el congregarse. Nosotros sabemos que por un decreto de la ciudad,
pues nosotros nos tuvimos que dejar de congregar un tiempo y por prudencia, pues dejamos de hacerlo. Era prudente no congregarse en ese tiempo. Vemos nosotros que a pesar de que pues los meses han pasado y pues hay que continuar con la vida, pues las personas simplemente continuaron en un temor extremo y, repito, el dejar de congregarse fue prudente por un tiempo, pero no puede ser prudente por el resto de la vida, ni después como hemos ido avanzando en la pandemia. Por otro lado, hay otro extremo, y es que desde que comenzó la pandemia, un grupo de personas, un movimiento, decían pues que esto era una mentira, que la pandemia no existía, que la enfermedad era una mentira, que era un invento, que no era cierto. Entonces, pues decían, no tenemos que usar mascarillas, no permitas que te pongan mascarillas, y se negaban a usar mascarillas. Entonces comenzaron a ir a todos los lugares sin utilizar mascarillas. Hasta el día de hoy hemos visto videos que personas van a sitios y bueno, si en ese sitio específico donde hay un dueño, donde hay una jurisdicción, donde el dueño de ese establecimiento dice, aquí quiero que todos entren con mascarilla, y la persona dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso no es prudente. Hay que ser prudentes y pues simplemente someternos en la jurisdicción donde estamos a hacer lo que es prudente hacer. Si en otro sitio no te exigen mascarilla y tú decides entrar sin mascarilla, bueno, lo puedes hacer. Pero si en un sitio específico te dicen tienes que hacerlo, pues entonces hay que hacerlo. Bueno, la prudencia entonces es hacer lo correcto en el tiempo indicado. Y eso nos permite poder pasar por una situación como esta, una crisis como esta, tomando las debidas precauciones, haciendo las cosas que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo realizar las funciones de la vida, las cosas que nosotros necesitamos continuar haciendo, trabajar, comprar lo que tenemos que comprar para la casa. O sea, la función laboral no se puede detener, necesitamos continuar trabajando. Entonces, la prudencia nos hace efectivos en el accionar, pero con la debida precaución. Somos precavidos, pero al ser prudentes accionamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Mientras que la imprudencia te hace ignorar la situación, te hace obrar irresponsablemente, y por el otro lado, el temor te paraliza y también te convierte en una persona que no va a hacer absolutamente nada. Algo que ha sucedido en las congregaciones con tristeza, y esto es a nivel mundial, lo vemos en todas las naciones, es que después de que se inició esta pandemia, un porcentaje muy alto de personas que por años y años estaban congregándose, simple y sencillamente dejaron de congregarse. Al principio, lógicamente, a causa de la pandemia, y después por muchas otras razones. Unos se acostumbraron, les gustó el ver los videos, les entró la flojera, o hay alguna razón médica, hay muchas razones, ¿no? Pero yo les animo a cada creyente, a cada hijo de Dios, que viva con prudencia y realice las obras correctas. Puede ser que esto continúe por muchos meses más, pero necesitamos vivir y hacer lo prudente. Lo segundo que quiero decir para prevalecer en medio de cualquier crisis es: no dependas de la ayuda humanitaria. No dependas de estas cosas que el hombre te da, que el hombre te ofrece y que son buenas. No digo que son malas, pero no dependas de ellas. Mira, en este tiempo y en esta nación en particular, en los Estados Unidos, se han dado
muchas ayudas a las personas. No hay otra nación que haya dado tanto a sus habitantes durante el tiempo de pandemia como lo ha hecho la nación norteamericana. Muchas personas recibieron un cheque. Si están las personas desempleadas, pues también se les ha dado una ayuda mayor de la que se le da a los desempleados en otras épocas. Se han dado apoyos a la gran mayoría de las familias de manera continua desde que esto comenzó. Se ofrecen apoyos a personas que no pueden pagar su renta, se ofrece comida, y se ha ofrecido tanto apoyo que hay personas que nunca en la vida habían recibido tanto apoyo. Es histórico el apoyo que familias norteamericanas o familias que viven en esta nación han recibido durante los últimos 12 meses. Ahora, no es malo recibir apoyo. No estoy en contra de que se reciba el apoyo o que puedas obtener un beneficio. Pudiera ser, pues es tu derecho. Pero el problema radica en que muchos se han hecho dependientes de eso. Les gustó y han preferido muchas personas no trabajar porque ganan más no trabajando que trabajando. Por lo tanto, muchas personas dicen, pues ¿para qué trabajo? Y entonces no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Y eso se convierte en un problema moral y deja de ser un problema económico. Yo sé que lo que digo a muchas personas no les puede caer bien, pero qué bueno que no lo digo yo, más bien corrijo, lo que dice Pablo no le va a gustar a muchas personas, pero lo bueno es que lo dice Pablo y no lo digo yo. Entonces, cuando una persona pudiendo trabajar, teniendo salud, teniendo fuerza para poder trabajar, para poder ser productivo, y con todo y eso la persona elige no trabajar, porque el no trabajar te reditúa en un mayor ingreso, en realidad esa persona está robando. Por eso, en este pasaje, lo ponemos, que Pablo habla a los tesalonicenses, primero, él dice en el versículo 7, ustedes mismos, hablándole a la iglesia, saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. Y luego en el versículo 8 dice algo muy interesante. Dice, no comimos el pan de balde de nadie. ¿Qué más dice? Trabajamos de día y de noche con un propósito, para no ser carga a ninguno de ustedes. Entonces, escucha, el dinero que se da en los apoyos, en este caso de Estados Unidos o de cualquier otra nación, ese dinero no es del gobierno, porque el gobierno no produce un solo centavo. Los gobiernos de las naciones no producen bienes y no producen dinero. Ese dinero proviene del trabajo de las personas que son productivas y que pagan sus impuestos. Pablo dice, yo no comí el pan de balde, o sea, gratuito. O sea, yo no comí un pan sin que yo me lo haya ganado trabajando. Y dice, de nadie. O sea, de nadie incluye el gobierno.
Y dice que trabajó para no ser carga a ninguno, ni siquiera entonces al gobierno de Roma o a la ciudad de Tesalónica, a ninguno. Y esto, señores, esto es el reino de Dios. Es un orden de vida. No es una doctrina. El reino de Dios no es un concepto escatológico. Es una forma de vivir correctamente y de acuerdo a un diseño que Dios nos dio. Esto es el reino de Dios. Vivir de acuerdo a una norma divina donde Él te gobierna. Una persona que se ha acostumbrado a no trabajar, una persona que se acostumbró ya a vivir de los apoyos gubernamentales y ahora trata de vivir de eso, se ha convertido en una carga social y en un parásito social. Verso 9. Pablo dice, escucha, no digo yo, Pablo dice, no porque no tengamos derecho, o sea, él tenía derecho a que los tesalonicenses le dieran. Tú tienes el derecho a que el gobierno te dé el desempleo y a que no trabajes y que ganes más no trabajando que trabajando. Es tu derecho. Pero Pablo dice, no es que no tengamos derecho a eso. Dice, lo hice, no es porque no tenga derecho, es porque yo quería ser un ejemplo para ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Tú tienes derecho a no trabajar, porque a lo mejor ganas más no trabajando. Y lo puedes seguir haciendo por varios meses, es tu derecho, pero no es correcto. No es correcto si puedes trabajar. El problema es que si tú eliges no hacerlo, ahora es un problema. Si tú eres hijo de Dios, no puedes vivir de esa manera desordenada e improductiva, siendo una vergüenza para tus hijos y para tu esposa. Porque tú estás poniendo un ejemplo y un estándar de vida. Ellos están viendo lo que tú haces. Tú eres el proveedor de la casa. El versículo 10 dice, porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco se meta las fajitas a la boca. Este es un principio de justicia social. Este es un principio de buena administración de los recursos de una nación. Que el que no quiera trabajar, que no se le dé de comer. Es buena administración de los bienes. Principios de reino. Una cosa es no poder trabajar y otra cosa es no querer trabajar. Pablo lo que dice aquí es que el que pudiendo trabajar no quiere trabajar, simplemente a esa persona no se le debe dar apoyo, no se le debe dar ayuda. Si las naciones pusieran este principio de sabiduría a funcionar en sus programas sociales, tendríamos menos desempleo y tendríamos mayor productividad. En la Escritura están las soluciones para la gran mayoría de los problemas sociales del mundo. El problema es que los que gobiernan las naciones no conocen la sabiduría de Dios y por lo tanto actúan de una manera incorrecta y toman decisiones incorrectas. Versículo 11 dice, porque oímos que algunos de ustedes, qué bueno que son de aquellos de Tesalónica y que eso no nos incluye a los de Houston,
algunos de los de Tesalónica andan desordenadamente sin trabajar, metiéndose en todo. Pablo dice que no trabajar de manera voluntaria y de una manera deliberada, o sea, decir no voy a trabajar, eso es tener una vida desordenada. No está de acuerdo al orden del reino de Dios. Por lo tanto, debemos ordenarnos y necesitamos ser productivos y dejar de comer el pan de gratis, de quien quiera que sea, aún del gobierno. A tales personas, Tesalónica, aquellos de Tesalónica, les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Entonces, Pablo, como apóstol de la iglesia de Tesalónica, les dice a ellos, con autoridad apostólica, les ordena, les exhorta a esos creyentes que se pongan a chambear, que dejen de ser flojos y que dejen de comer el pan de lo que otros están produciendo. Y hasta les dice, fíjense, les dice que trabajen tranquilamente, o sea, despacito, pero pues por lo menos que lo hagan. Lo bueno es que todo esto lo dijo Pablo y no yo. Los principios del reino. Siempre, en cualquier momento, incluyendo en los tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, los principios del reino siempre te hacen productivo y relevante. Tenemos un ejemplo en las sombras del antiguo pacto. Cuando la nación de Israel, esta nación llegó teniendo la promesa de Dios, teniendo la riqueza de la palabra, teniendo esa herencia de promesas, teniendo a los profetas, teniendo ese historial de la evidencia de la mano de Dios en sus vidas. Con todo y eso, vemos que la nación de Israel en un tiempo llegó a estar en esclavitud, viviendo como esclavos, carentes de casi todos los recursos, pobres, sin poder ellos tomar decisiones por ellos mismos. Entonces ellos estaban esclavos en la nación de Israel. Era una nación que, teniéndolo todo para ser exitosos, no tenían absolutamente nada. Llegaron a ser esclavos. ¿Por qué? Porque una nación que tenía todas estas promesas llegó a la esclavitud. Primero, porque esta generación que permanece después de que José muere, que es el que los trae a Egipto, a lo mejor de la tierra, en donde tienen el mejor ganado, la mejor tierra, tienen todo lo necesario para vivir correctamente, para ser productivos, para impactar esa nación, para crecer, para desarrollar. Pues José se muere y estas gentes se hicieron dependientes de un sistema. Comenzaron a depender de lo que el gobierno de Egipto les daba. Y un problema que ellos tenían es que ellos no conocían el idioma de los egipcios. Daniel, otro hombre relevante en su tiempo, Daniel hablaba el idioma de los persas, fue relevante en ese reino, un hombre de gobierno, Daniel. De otra manera no hubiera podido llegar a ser un líder nacional, necesitaba conocer el idioma de esa nación. José, el que los trajo a Egipto, José conocía el idioma de los egipcios. Eso le ayudó a él a comunicarse en el reino. O sea, José no traía un traductor del hebreo al egipcio. No, José sabía hablar el idioma.
Pablo hablaba griego, hebreo, latín. Eso le sirvió en su ministerio. Él se movía en cualquier esfera, él se sabía comunicar. Por eso tenía una plataforma tan amplia. Si vivimos en una nación extranjera, hay que saber el idioma de la nación donde vivimos para poder ser eficaces en la sociedad. Debemos aprender el idioma del país en el que nosotros estemos, porque bueno, aquí hoy muchos, bueno, los que estamos aquí presentes, estamos en una nación que es los Estados Unidos, pero a lo mejor hay muchos que nos están viendo en Europa o en otras naciones donde ellos fueron llevados o están allí por alguna circunstancia de la vida y ahí están viviendo. Bueno, debemos aprender el idioma del país en donde nosotros estamos. Dios nos dio mente a todos para poder desarrollarla. Todo aprendizaje es útil. Necesitamos aprender en la vida. Debemos crecer en el área de las diferentes sabidurías. Salomón fue un hombre que habló de Dios, tenía una fe en Dios, conoció el poder de Dios, pero este hombre sabía de todo. Él podía hablar de podía hablar de política, de economía, de geografía, podía hablar de matemáticas, podía hablar de los animales, podía hablar de muchas cosas. Era un hombre que expandió en conocimiento. Dios le dio sabiduría. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender que esta nación llegó a ser una nación dependiente porque no aprendió el idioma de la nación donde estaba. Segundo, no se habían integrado a la vida social. No fueron como José, que José estaba dentro de ese mundo de Egipto, pero estaba en una posición de relevancia. Crearon, los israelitas lo que hicieron es que crearon su propia subcultura aparte de Egipto, no se integraron, donde ellos hacían sus propias actividades, en donde era como una nación dentro de la nación. Era una cultura dentro de la cultura. Y estaban alejados de toda la sociedad. No eran relevantes, no traspasaban las barreras, no estaban integrados en la vida nacional. No había personas que sirvieran a la comunidad. Por lo tanto, para lo único que servían era para hacer, pues, los trabajos más pesados. Tercero, no eran productivos ni relevantes en Egipto. Se dedicaron a recibir lo que Egipto, el gobierno, les daba. Se hicieron dependientes del sistema. Se acostumbraron poco a poco a depender de lo que ese sistema les dictaba como ingreso. Esto es lo que vas a recibir, esto es lo que te vamos a dar. Y ellos trataban de que les alcanzara para comer con lo que Egipto les daba, dependientes completa y absolutamente de un sistema gubernamental. 4, ellos hacían las labores más pesadas. El trabajo que físicamente es el más pesado, esto es como principio, regularmente es el menos remunerado. Entre más pesado es el trabajo, menor es la paga. Como que no tiene lógica, pero tiene mucha lógica. Porque esos trabajos que son los más pesados, se realizan o los realizan los que no tienen opción de realizar otros trabajos que no son tan pesados. O sea, los realizan las personas menos capacitadas. Los israelitas que llegaron a ser esclavos
no estaban capacitados para hacer ninguna otra cosa que hacer los trabajos que los egipcios no querían hacer y que eran los trabajos más pesados. Nadie en Egipto quería tomar la posición de hacer esos trabajos pesados, nadie. Dentro de ellos no había un liderazgo que les enseñara a poder ser productivos y hacer otras cosas más allá de los trabajos más pesados. No había gente con soluciones, no había un liderazgo entre ellos que pudiera marcar una diferencia o ayudarlos a cambiar la situación. No había otro José entre ellos. Si hubiera habido otro como José entre ellos, la historia hubiera sido diferente, pero todos se acostumbraron a ser dependientes, se acostumbraron a hacer los trabajos más pesados, no eran relevantes. Todo esto que estoy explicando. Entonces, número 5, ellos, fíjate, eran la mayoría. Ellos era más grande la nación de Israel que la nación de Egipto. Eran más numerosos, eran más en número. Pero el problema es que pensaban como minoría. La mentalidad de minoría no tiene que ver con números. Y escúchame, por favor, con atención. Ser minoría no tiene que ver con ser menos en número. Tiene que ver con sentimientos de inferioridad. Y yo diría sopas perico. ¿Tú has escuchado a los japoneses que viven en esta nación decir o quejarse porque son minoría? ¿Tú has escuchado a los judíos que viven en esta nación quejarse y exigir derechos porque ellos son minoría? No, señor. Ellos jamás usarían en su lenguaje el describirse a sí mismos como una minoría. Claro que no. Porque ellos no se sienten, y no solamente no se sienten, ellos no son menores o no son inferiores a nadie. Las minorías son grupos étnicos con complejos de inferioridad, cualquiera que este grupo étnico sea. El que se ponga el saco, bienvenido, al que le quede. Son grupos étnicos con problemas de identidad, que aunque ya llegaran a ser mayores en número, oye, sistema escolar de Houston, hay más hispanos que afroamericanos, o que blancos, o que asiáticos, o que cualquier otra raza. Somos más en el sistema escolar, pero somos minoría. Aunque llegara a ser ese grupo más en número, van a seguir considerándose minoría. Porque minoría no es que sean menores en número, sino menores en capacidades y menores en talento. Y eso, señores, no depende de nadie, sino depende de uno. Cuando un gobierno juega con el término de llamarle a un grupo étnico minoría, lo que está haciendo es marcando a ese grupo étnico para declararlos con menores capacidades, y juega con el problema de identidad que tienen dentro de ellos. Tienen un problema de inferioridad, lo saben, y al darles un título, le pegaron en el blanco para tenerlos aquí comiendo de su mano. Por eso es muy fácil engañar a estos grupos, diciéndoles que hay privilegios que solamente los blancos tienen. ¿Y ellos lo creen? Los engañan diciéndoles que los de otra raza tienen más y viven mejor, porque
seguramente ellos tienen privilegios, en lugar de decirles la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que esas personas trabajan inteligentemente y se preparan para tener mejores oportunidades y que toman decisiones sabias con su dinero, en lugar de gastarse su lana en la cerveza con los amigos y yéndose a las fiestas. Pero eso no nos gusta oír. Los egipcios vivían, o más bien los israelitas, ellos vivían como extranjeros en esa tierra de Egipto. Mientras José vivió como un ciudadano productivo y relevante en esa nación. Una gran diferencia, dos pensamientos. A José nadie le podía decir, oye, tú eres minoría. ¿Quién le iba a decir eso? Él tenía una mente de reino. Él era un hombre de reino. Aunque no tenía la doctrina del reino, él operaba en la realidad del reino. Y otra vez, señores, reino de Dios no tiene que ver con conceptos teológicos, tiene que ver con principios de vida. Cuando una persona no vive reino de Dios, su vida es ineficaz. Cuando una persona vive la realidad del reino de Dios, se manifiesta en lo que Él es y en lo que Él hace. Entonces, aunque los israelitas eran más en número y eran más fuertes que los egipcios, imagínate, más grandes, más fuertes y mayores en número, ellos se consideraban a sí mismos minoría. Y con esa mentalidad nunca podrían salir de esa condición. Nunca. Por lo tanto, es importante que nosotros pongamos a trabajar nuestra mente, la cabeza, la inteligencia, los pensamientos. La cabeza no nos fue dada para utilizar un sombrero. O sea, para adornarla está bien, pero es para mucho más que ponernos una gorra. Debajo, allí internamente, todos tenemos un cerebro que tiene la capacidad de producir ideas y pensamientos. Y el problema es que cuando nos enseñan a vivir como máquinas, sin sacar a relucir los pensamientos y las ideas, todo lo que hacemos es de manera mecánica. Vamos a manejar en la mañana para ir al trabajo, checar una tarjeta, salir al lunch, regresar y checar otra tarjeta, para después salir el fin de semana, el viernes, cobrar un cheque. Y entonces para pasar el fin de semana, hacer las actividades rutinarias, para regresar otra vez el lunes, hacer exactamente lo mismo de manera mecánica. Trabaja en tu trabajo, trabajando para que tu trabajo te den más trabajo. Es lo que hace mucha gente. Trabajan en el trabajo, trabajando para que en el trabajo les den más trabajo. Ese es un trabalenguas que yo me inventé. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, la iglesia no lo va a hacer hasta que nosotros no cambiamos. Mientras el reino de Dios no sea una realidad en nuestras vidas y comencemos a vivirlo personalmente, el mundo no podrá ver la realidad del Rey al que nosotros predicamos. Si no cambiamos nosotros, no cambiaremos el mundo. Joel capítulo 2 y versículo 28 dice: sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nuevo pacto. Esta es una promesa para nosotros, para los que vivimos en esta realidad del nuevo pacto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, hablarán los decretos de Dios.
Sus ancianos soñarán sueños. Sus jóvenes tendrán visiones. ¡Wow! Promesas del nuevo pacto. Una generación diferente. ¿Por qué es diferente? Porque a nosotros en esta realidad del nuevo pacto se nos ha dado el Espíritu de Dios. ¿Para qué se nos dio el Espíritu de Dios? Para gozarnos con los coritos los domingos en la mañana. No, se nos dio el Espíritu de Dios para lo que Joel dice, para que los ancianos tengan visiones, tengan sueños, y también los jóvenes. Los ancianos, imagínate, ancianos con sueños y jóvenes con visión. Para eso se nos ha sido dado el Espíritu de Dios. Porque en el reino natural, en el reino de Adán, en el reino del hombre gobernado por el alma, los ancianos ya no tienen sueños. Se les acabaron. Se les dice, ¿a dónde vas? Ya estás viejo, no puedes, olvídate. Pero en el reino de Dios, los ancianos pueden tener sueños. ¿No era Abraham un anciano? Cuando Dios le dio una visión para la vida y le dijo que él sería padre de multitudes. Y cuando a los 80 años de edad él todavía tenía ese sueño que Dios le dio. Era un anciano, pero un anciano de reino. En el orden del reino, los ancianos todavía tienen sueños, porque eso no tiene que ver con la edad en años, sino tiene que ver con la capacidad del Espíritu. ¿No era Sara una anciana cuando dio a luz a ese hijo de la promesa? No tiene nada que ver con años, tiene que ver con el espíritu que portas. Los jóvenes contemporáneos, de forma general, de forma casi regular, no tienen visión. La mayoría de los jóvenes no tienen visión, carecen de un sentido de dirección. No saben a dónde ir, no saben qué van a hacer, no saben qué quieren, no saben qué les depara el futuro, no saben qué van a estudiar, no saben con qué tipo de personas se van a casar, no saben casi nada. En el reino de Dios, eso no es normal. Porque en el reino de Dios, los jóvenes tienen visión, saben a dónde van, saben qué quieren, expresan con precisión los decretos de Dios. Dice, profetizarán. La naturaleza de pecado nos impide funcionar en la plenitud del reino, porque el reino es un programa operativo que requiere una capacidad mayor, y por eso es que se dice que tendremos o que tenemos una vida abundante. Esa vida abundante es Cristo. Él es la vida abundante. Y que en Él somos más que ganadores, más que vencedores, cuando entendemos nosotros que tenemos la vida del Espíritu, esta vida que a todos los que estamos en Cristo se nos ha dado, que tenemos nosotros esperanza, que tenemos herencia, y que hay un enorme y un megapoder que habita en nosotros. No podemos sino comenzar a tener sueños y que están ligados al propósito de Dios, y necesariamente los jóvenes tendrán visiones. Aquí hay muchas visiones, aquí hay muchos sueños que se van a convertir en materia, porque hay personas que conocen la realidad del reino de Dios. En el reino de Dios, los sueños y las visiones no son para quedarse en la mente, son para producir realidades físicas que se manifiestan para glorificar al Padre, manifestando sus obras en la tierra. Gloria a Dios por lo que nos ha concedido. Se me acabó el tiempo.
Voy de volada. No explico todo, pero por lo menos resumo. Siguiente punto para prevalecer en crisis: no te quedes esperando. No te quedes esperando a ver qué pasa. No te quedes esperando a ver qué sucede. Te cuento algo. Viktor Frankl escribió un libro, El hombre en la búsqueda del sentido. Él es un sobreviviente de Auschwitz, este lugar durante la Segunda Guerra Mundial que fue levantado pues solamente para la concentración de los judíos. Era un lugar de concentración donde la mayoría de las personas murieron. Bueno, él narra en el libro que las personas que sobrevivieron, los únicos sobrevivientes, eran las personas que tenían un sentido de futuro, que tenían una visión, que no estaban conformados, no se quedaron allí esperando a ver qué pasaba, sino que esperaban que sucediera algo. Y sabes, él narró que 2 de los sobrevivientes quisieron suicidarse en ese lugar de concentración. Y cuando descubrieron que se iban a suicidar, les recordaron a cada uno de ellos cosas que ellos tenían pendientes. A uno de ellos, que era un padre de un hijo menor y que tenía que vivir para continuar siendo padre del menor. Y al otro, a un científico, le recordaron que había libros que él había comenzado y que no había terminado, y que su vida necesitaba estar intacta para continuar escribiendo y terminar esos libros. Ambos sobrevivieron porque se aferraron a que había un propósito para vivir. En este tiempo de crisis, no te quedes parando, viendo, observando la situación y escuchando noticias todo el día. Hay gente que todo el día está escuchando noticias pésimas y malas. Todo lo que dicen las noticias son malas noticias, que lo único que producen es que te dan un panorama más negro de las realidades. Todo es malas noticias. Hay personas que viven lamentándose todo el tiempo, desde lo que les pasó de niños, lo que les pasó de adolescentes, lo que les pasó en sus malas experiencias, todo lo que vivieron con los vecinos, con su ex marido o su ex esposa, y se la pasan toda la vida quejándose. Y no están buscando que su vida sea relevante. Tú necesitas decidir que tu vida sea relevante. Mira, Jesús jamás hizo nada por alguien en donde esa persona no quería salir de la condición en la que estaba. Nunca. Jesús nunca obligó a la gente a salir de esa condición. Jesús les preguntaba: ¿quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres levantarte de donde estás? En otras palabras, ¿quieres cambiar las circunstancias de tu vida? Si la persona decía no, Jesús no se preocupaba. Ahí síguele, ahí síguele. Jesús no te va a transformar. Cristo no transforma al que no quiere transformarse. Esto es para el que quiere, para el que dice: yo quiero la vida a la que Dios me destinó. Sí, yo quiero todas las promesas y la herencia. Es para el que lo quiere. No lo quieres, no va a venir en la noche para darte la herencia y revelarte lo que es. No lo va a hacer. Entonces, lo que hace grande la crisis es la actitud que tú tienes ante ella. Porque la actitud que tengas ante la crisis la hace más grande o la hace más pequeña. Los cielos, dice el salmista en el Salmo 115, los cielos son los cielos del Señor, y ha dado la tierra ¿a quién? A nosotros. ¿De quién es esta tierra? De nosotros. Se lo ha dado a los hijos de los hombres. ¿Los cielos son de quién? Del Señor. Ah, pero la tierra, ¿a quién se la dio? A nosotros. Todo lo que atemos en la tierra, ¿no es lo que dijo, no es lo que dijo el Señor? Todo lo que ates en la tierra, ¿qué va a pasar? Será desatado, será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Lo que tú hagas en la tierra es lo que tiene relevancia. Lo que hagas aquí es lo que va a cambiar el clima espiritual. Nuestra actividad es la que abre o cierra las realidades de Dios. Lo que hacemos es lo que ata y desata.
Muchos, en lugar de orar para que Dios haga algo en medio de la crisis, lo que deben de hacer es obrar correctamente en la tierra, hacer las cosas para que en la crisis se puedan cambiar las cosas. Es desatar el cielo a la tierra. No es lo que yo oro lo que ata o desata las realidades celestiales, sino lo que yo hago. No ores para que el COVID no cause tanto mal. Haz algo para que las personas que sabes que están en esa condición puedan ser ayudadas. Dios, haz algo. No. ¿A quién le dio la tierra? A nosotros. Lo que sucede aquí es nuestra responsabilidad. La oración más poderosa es la que está respaldada por las acciones correctas y que están alineadas a la oración que yo hago. De otro modo, no es oración. Si yo estoy pidiendo algo que Dios haga y no hago nada para que eso se realice, eso es hechicería. Eso no es oración. O sea, si oro para que de manera sobrenatural se realice algo que yo puedo hacer de manera natural y que es mi responsabilidad hacerlo, entonces no estoy orando. Estoy practicando hechicería. El pedir que Dios me dé un trabajo sin salir a buscarlo, entonces eso es brujería. El pedir que nos supla las necesidades sin que yo haga nada para trabajar ganándome el pan, entonces eso es hechicería. El pedir que Dios le ayude al vecino al que le dio COVID sin hacer nada por nosotros ayudarlo, eso es hechicería. Es tratar que sucedan cosas sin que yo haga nada. Brujería. No pidamos que Dios haga algo que Él ya hizo. Nos dio las llaves para cambiar el cielo a la tierra. Somos nosotros los que determinamos el ambiente espiritual en el que nosotros vivimos. No oremos para que Dios bendiga la tierra, sino oremos para que nosotros, con la bendición que ya poseemos, podamos manifestar la bendición de Dios en esta tierra. Muchos pasan la vida esperando levantarse y salir de la condición en la que están. Están esperando una respuesta, pero sin hacer nada para que cambien las cosas, sino declarando todos los días en sus mentes y con sus palabras las causas por las que ellos están en esa condición, declarando la derrota. Otros esperan que alguien venga y les presente una oportunidad, que alguien ore por ellos, que alguien les regale un negocio, que alguien les dé una herencia, que alguien les haga la tarea, que alguien les dé respuesta, que alguien los unja con aceite, que alguien les haga algo sobrenatural, etc. Y termino diciendo, en medio de la crisis, sé una luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la luz en este mundo. Nosotros somos la respuesta a cualquier crisis que haya en este mundo. Nosotros tenemos soluciones porque Dios nos ha dado visión y Dios nos ha dado sueños. Dios nos ha dado su espíritu. Dios nos ha dado la plenitud de Él. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la plenitud de Él, de la cabeza, que gobierna sobre todas las cosas, debajo del cual están gobiernos, autoridades, están toda la creación debajo de Él, y Él es la cabeza de la iglesia que gobierna de ese Cristo. Somos el cuerpo que gobierna por sobre todas las cosas. Lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia. Por lo tanto, esta crisis dejará de ser crisis cuando la eclesía comience a accionar correctamente y comencemos a declarar y a realizar y a manifestar las soluciones
comencemos por nosotros, hagamos lo correcto, vivamos correctamente, vivamos el reino de Dios, porque el reino de Dios prevalece y es más grande que cualquier crisis. La crisis terminará, pero el reino de Dios permanece para siempre. Padre, gracias por tu palabra, por tu consejo, por los principios, y hoy tomamos decisiones para caminar correctamente, para vivir correctamente, para hacer las cosas que necesitamos realizar como hijos tuyos, entendidos y gobernados por este gobierno interior, por estas leyes que han sido escritas en nosotros y que ahora operan desde nuestro hombre interior. Te damos muchas gracias porque reconocemos que tú eres nuestra cabeza, eres nuestro Rey, y queremos manifestar esta vida plena que nos has entregado en Cristo Jesús. Amén.